Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema que vamos a ver en esta ocasión, en este video. Son oraciones simples y compuestas. Vamos a hacer una aclaración recordando que las oraciones pues, pueden recibir diferentes clasificaciones de acuerdo a los criterios con los cuales las estemos estudiando. En este caso vamos a hacer un análisis gramatical, que es como vamos a estar analizando estas oraciones. Dicho esto, es un tema muy completo, por lo cual les pido poner muchísima atención y no estarse perdiendo ningún detalle del video. Para comenzar, vamos a recordar lo siguiente. Recordamos que hay dos grandes clasificaciones de oraciones, las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Las oraciones unimembres, ¿recuerdas qué significan? Uno, un miembro, unimembres. ¿Por qué? Porque solamente pueden tener o un sujeto o un predicado o alguna palabra que carezca de sentido si no estuviera en un contexto. Estas pueden ser una frase como decir hola, decir adiós, un saludo, una exclamación, una despedida, una interjección, incluso un efecto climatológico como decir llueve. O sea, ¿quién llueve? Sabemos que es una acción, pero no tiene un sujeto. Entonces, esas son oraciones unimembres, solamente poseen o un sujeto o un predicado. Por el otro lado, existen las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres poseen por lo menos un sujeto y un predicado dentro de esta misma oración. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos quién ejecuta la acción y la acción que es ejecutada y todo aquello que se diga. Todo aquello que se dice se llama predicado y la acción pertenece al predicado, pero también puede poseer dos sujetos y un predicado o incluso un sujeto y dos predicados. Y bueno, las variaciones pueden ser inmensas, pero recordamos que las oraciones bimembres siempre van a tener por lo menos un sujeto y un predicado y en algunas ocasiones pueden tener dos sujetos realizando la misma acción o un sujeto realizando dos acciones o más diferentes. Y dicho esto, vamos a comenzar. Las oraciones bimembres tienen dos grandes clasificaciones a su parte. Ve tomando nota. Las oraciones simples, primeramente. Las oraciones simples solamente poseen un sujeto y un predicado, es decir, una persona que ejecuta o una cosa que ejecuta una acción y un predicado, lo que se dice de eso que está haciendo, o núcleo verbal también lo llamamos. Esas son las oraciones simples. Vamos a poner un ejemplo. Ana es inteligente. Ok, ¿cuál es el verbo? Es. Ahí ya tenemos. Por otro lado, tenemos al sujeto. ¿Quién es inteligente? Ana. Entonces esta es la oración simple, un sujeto y un predicado. Las oraciones bimembres también tienen oraciones compuestas, que son las que son un poco más complejas y vamos a analizar a continuación. Estas poseen más de un verbo, como acción independiente. Las oraciones pueden contener dos verbos. La acción independiente son las acciones que realiza el sujeto. Un mismo sujeto puede hacer dos acciones diferentes. Recuerda lo siguiente, no todas las oraciones que tienen más de un verbo son compuestas. Es decir, no todas las oraciones que tienen dos verbos están realizando dos acciones diferentes. ¿Cómo es esto? Te pongo un ejemplo. El ejemplo dice, Alfonso ha vuelto a su tierra natal. ¿Dónde está el verbo o los verbos dentro de esta oración? Correcto, ha vuelto. Alfonso ha vuelto a su tierra natal. Son los dos verbos. ¿Y quién es el sujeto? Alfonso. Alfonso ha vuelto a su tierra natal. ¿Está haciendo dos acciones o una? Es una sola. Pero al ser dos verbos, podríamos pensar que son dos acciones, pero es una sola acción. Lo que pasa es que a es un verbo auxiliar y vuelto es el núcleo verbal que está siendo auxiliado por a. Entonces, Alfonso ha vuelto a su tierra natal es una oración simple, a pesar de que tenga dos verbos. Es importante que no perdamos de vista esto porque nos podríamos confundir fácilmente. Continuando, recordamos entonces que las oraciones compuestas, como lo dije hace unos segundos, se componen mínimamente por las oraciones simples, un sujeto y un predicado, pero las compuestas poseen más de un verbo como acciones independientes, es decir, realicen por lo menos dos acciones. ¿Y cómo es esto?
pues podemos encontrar diferentes posibilidades. Se componen mínimamente por dos oraciones simples, es decir, una oración compuesta no es más que la composición precisamente de dos oraciones simples que por alguna razón están unidas con las siguientes características. Primero, puede haber un sujeto más un verbo más otro verbo, es decir, un sujeto que está realizando dos acciones diferentes. O también puede haber un sujeto realizando un verbo y otro sujeto realizando otro verbo. ¿Cómo se unen? Pues se unen de diferentes maneras. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Vamos a ver la primera oración que dice vine, vi, vencí. Esa es una oración compuesta. ¿Por qué? Tú me lo puedes decir. ¿Cuántos verbos hay dentro de esta oración? Correcto, hay tres. Vi, vine y vencí. En orden es vine, vi, vencí. ¿Cuál es el sujeto dentro de esta oración? ¿Corresponde al mismo sujeto? Así es, yo. Está implícito, es un sujeto tácito. ¿Cómo lo supimos? Por la forma en que se conjugó este verbo. Yo vine, yo vi y yo vi vencí. Entonces, la posibilidad es, o en este caso el ejemplo, se somete a una estructura similar a la primera. Sujeto más verbo, más otro verbo. Son tres verbos. Vamos a ver otra oración. Ella reencontró a su padre y de inmediato se abrazaron. ¿Cuáles son los verbos dentro de esta oración? Correcto. El primero es reencontró y el segundo es se abrazaron. Se abrazaron está compuesto por dos verbos. Sin embargo, uno está auxiliando al otro y hacen referencia a la misma acción. Era lo que comentábamos ahorita. En la primera oración simple, ¿cuál es el sujeto? Ella. Ella reencontró. Y en el segundo, ¿cuál es? Ellos. Ellos se abrazaron. ¿Cómo lo supimos? Por la forma en que se conjugó, se abrazaron. Entonces aquí hay dos oraciones que están unidas. Ella reencontró a su padre, ella es el sujeto, reencontró a su padre es el predicado. De inmediato ellos se abrazaron. Entonces ellos es el sujeto, de inmediato se abrazaron es el predicado. ¿Quién nos está uniendo? Aquí encontramos una parte esencial, este nexo. Recordamos el nexo que es una conjunción, la conjunción y. Hablando de esto, hablando de las oraciones compuestas, existen tres tipos de oraciones. ¿Cómo es esto? El primer tipo es oraciones compuestas coordinadas. Esas oraciones compuestas coordinadas se componen precisamente por dos oraciones simples, a las cuales ya les vamos a llamar proposiciones. Dentro de estas oraciones coordinadas ya no vamos a decir es la oración simple 1 y la oración simple 2. Lo vamos a llamar proposición 1 y proposición 2. Y se unen a través de un nexo, como lo vimos ahorita a través de i. Son independientes una de la otra y podría entenderse el significado de cada una sin necesitar de la otra. Vamos a ver el ejemplo aquí. Ella reencontró a su padre. Ellos de inmediato se abrazaron. ¿Se entiende el sentido de cada oración? Sí, sin embargo están uniéndose en una igualdad. Tienen una igualdad de importancia las dos a través de i. Es decir, una no depende de la otra, pero están juntas gracias a este nexo. ¿Sí? Esas son las oraciones coordinadas. En el siguiente tipo de oraciones son oraciones compuestas subordinadas. ¿Qué significa subordinado? Un subordinado es aquel que se somete hacia otro. Por ejemplo, en una empresa tenemos a directores y sus subordinados o jefes de área y sus subordinados. ¿Por qué? Porque sub es debajo y orden, pues habla precisamente de un suborden, de alguien que está abajo de, alguien que recibe la orden debajo de. Entonces las oraciones subordinadas, hay una oración principal que da sentido y se complementa a sí misma a través de una oración subordinada. Se unen a través de un nexo subordinante, en el otro era nexo coordinante, pero aquí es un nexo subordinante y ambas dependen una de la otra para tener un significado completo. Y el tercer tipo son las oraciones yuxtapuestas. Estas proposiciones, igualmente como en las compuestas, en las coordinadas también se llaman proposiciones, se unen sin necesidad de nexos. ¿Qué eran las proposiciones? Las oraciones simples que se componen. Las yuxtapuestas podrían ser muy parecidas a las coordinadas, sin embargo no necesitan nexos. Emplean en su lugar signos de puntuación
como una coma, como un punto y coma, o algún otro que refiera a una pausa inferior al punto, es decir, que haga ser una pausa hablada. Vamos a ver unos ejemplos para tratar de despejar un poco las dudas y dejar más clara esta lección. Primero, oraciones compuestas. Las coordinadas. La oración dice, el joven entristeció y ella se quedó pasmada. ¿Cuáles son los dos verbos que encontramos aquí? Correcto. El primer verbo es entristeció y el segundo se quedó. ¿Cuáles son los sujetos que están realizando cada una de las acciones? Exacto. El sujeto es el sujeto 1, el joven, el sujeto 2, ella. Entonces, ¿cuáles son las dos proposiciones que están dentro de esta oración? El joven entristeció, proposición 2, ella se quedó pasmada. ¿Quién está uniendo a estas dos oraciones? El nexo coordinante. Y volvemos a encontrar otra vez a y. Este nexo que nos está haciendo que los dos se unan. Vemos que las dos proposiciones tienen un mismo grado de importancia. Son independientes una de la otra y una no da sentido a la otra. Las dos podrían entender perfectamente si tuvieran un punto. Para eso es importante recordar cómo encontramos hasta dónde termina una oración. Siempre encontramos que una oración termina cuando encontramos este punto. ¿Sí? Ahí es donde termina una oración. Entonces, vemos que cumple los requisitos, cada una tiene su propio sentido. Ni una ni otra es más importante. Podrían complementarse, pero si una no estuviera, la otra seguiría teniendo sentido y están unidas gracias a un nexo coordinante. Cumple con los requisitos, sí, esa es la oración coordinada. Vamos a pasar ahora a las subordinadas. Estas son un poquito más complicadas de entender, por lo cual te pido mucha atención. Vamos a ver dos ejemplos en subordinadas. El ejemplo 1 es, el gato que adopté murió. Bien, ¿cuántos verbos encontramos aquí? Recordamos que todas las oraciones compuestas deben de tener por lo menos dos. ¿Es una oración compuesta? Sí. ¿Cuál es el verbo 1? Adopté. ¿Y cuál es el verbo 2? Murió. Sin embargo, estos dos verbos están refiriéndose a un mismo sujeto. ¿Cuál es ese mismo sujeto? Correcto, el gato. El sujeto dice el gato, pero ¿qué gato? El que adopté. ¿Qué pasó con ese gato? Murió. Entonces tenemos dos acciones independientes sobre el mismo sujeto. Para hacer este análisis me voy a permitir hacer estas tres pequeñas frases. Oración principal, nexo subordinante y oración subordinada. ¿Cuál es la oración principal? El gato murió. ¿Por qué no es el gato que adopté? Porque que adopté es lo que se está diciendo sobre específicamente este gato. Pero ¿qué pasó con este gato? El gato murió. ¿Sí? ¿Cuál es el nexo subordinante? Es decir, ¿cuál es el nexo que me está uniendo a este sentido? El que adopté. ¿Sí? En este caso es que. Y la oración subordinada entonces es que adopté. Vemos, a diferencia de las oraciones coordinadas, que aquí el nexo subordinante sí se incluye dentro de la oración subordinada. En las oraciones coordinadas no, y quedaba fuera. Pero aquí el nexo subordinante sí va a estar dentro de la oración subordinada. ¿Sí? Vamos a ver si cumple con los requisitos. Primeramente, el gato murió. ¿Tiene sentido? Sí. La oración subordinada tiene sentido por sí sola. Que adopté. Si tú vas por la calle y dices que adopté, pues no, que adopté qué, o que adopté quién, o qué se está diciendo sobre esto. Entonces carece de un sentido. La oración subordinada es la que tiene menos grado de importancia, la que depende de una principal. ¿Y cuál es la oración principal? El gato que adopté. Perdón, el gato murió, ¿sí? Y que adopté es la que está dependiendo de esta oración principal. Vamos a ver entonces que qué es el nexo subordinante y aquí lo marcamos con este color morado. Si no nos quedó muy claro, vamos a ver un segundo ejemplo. Aura declama como le enseñé. Bien, vamos a tratar de identificar cuáles son los verbos dentro de esta oración. El primer verbo es declama. El segundo es le enseñé. Bien, ¿quién declama y a quién le enseñé? El verbo 1 es declama y el segundo enseñé. El sujeto es Aura.
En el sujeto 2 encontramos que hay un sujeto implícito. Ese sujeto implícito es yo, es la primera persona. ¿Quién le enseña? Yo le enseño. ¿Sí? ¿Hay un nexo subordinante aquí? Sí, ya no es que, es como. Vamos a ver la oración principal. Aura declama. Y la oración subordinada es le enseñé. ¿Tendría sentido si nosotros simplemente decimos le enseñé? No. ¿Por qué? Porque depende del sentido de la oración principal. Recuerda que en las oraciones subordinadas, la oración que carece de sentido se le da gracias a la oración principal. O lo que es lo mismo, la oración principal otorga un sentido o se complementa a través de una oración que está por debajo del grado de importancia de ella. Y se unen a través de un nexo que se llama nexo subordinante. En este caso es como. Hay varios tipos de oraciones subordinadas, los cuales te estaré mostrando en un próximo video. Tenemos ahora sí las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas, como habíamos hablado, son aquellas que están unidas sin necesidad de un nexo. ¿Qué significa yuxtaponer? Simplemente significa poner a un lado de. Imagínate tú un tren que, como las oraciones coordinadas, requieren pequeñas uniones y van jalándose uno al otro a través como, ¿qué será? De una pieza que une un vagón con otro. Esas serían las oraciones coordinadas, pero las yuxtapuestas serían algo así como un metro o una oruga, donde los vagones pues van juntos, pero no necesitan un nexo. En este caso, las yuxtapuestas no necesitan nexos y nosotros entendemos que están unidas a través de signos de puntuación que son inferiores al punto. En este caso hablamos de coma, punto y coma, dos puntos, etcétera. Todos aquellos signos que son inferiores al punto, pero que nos hacen referir que debemos de hacer una pausa al momento de hablarlo. El niño crecerá, aprenderá, será un hombre. ¿Cuáles son los verbos aquí? Crecerá, aprenderá, será. Bien, verbo 1, verbo 2 y verbo 3. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Corresponde a una misma persona? Sí, el sujeto es el niño. El niño crecerá, aprenderá, será un hombre. ¿Cuáles son los signos que lo están uniendo? En este caso son comas y es muy fácil de identificar. No requirió un i, ni un ni, ni un o, como en las oraciones coordinadas, que son las conjunciones que nos ayudan a unirlo. ¿Cuáles son las conjunciones que nos ayudan a unirlo? Precisamente i, e, ni. ¿Sí? Pero en las yuxtapuestas no las necesitan, no necesitan estos nexos, son simplemente signos de puntuación. El niño crecerá, aprenderá, será un hombre. Vamos a practicar a continuación ahora sí unas siguientes oraciones. Las instrucciones dicen, clasifica las siguientes oraciones colocando una C para oraciones coordinadas, una S para oraciones subordinadas y una Y para oraciones yuxtapuestas. Tenemos a continuación una lista de 11 oraciones, las cuales vamos a tenerle que colocar a un ladito. Te sugiero sacar una libreta, enumerarlos y poner a un ladito la inicial de la letra que según corresponda. La primera oración dice ya tranquilízate, todo se resolverá. La segunda oración, podemos volar por avión o pasear por tren. 3. Dime con quién andas. 4. Te diré quién eres. Oración 5. No quiero sopas ni se me antojan los mariscos. 6. Me iré para que puedas descansar. 7. Léelo, estúdialo, memorízalo, recítalo. 8. Pintó la casa y arregló el patio. 9. ¿Recogerás el perro que encontramos? 10. Me imagino que ya estudiaste para el examen de español con el maestro Isaac. 11. Ya te lo dije, todos lo saben. Para ello te pido pausar el video y continuamos en un momento más con las actividades. Bien, ahora sí a continuación te voy a dar la solución de este ejercicio. Tenemos primeramente que es una oración yuxtapuesta. Ya tranquilízate, todo se resolverá. Primero debemos identificar, ¿son dos oraciones diferentes? Sí, pero están dentro de una misma oración compuesta, porque en medio de ellas no hay un punto, sino un punto y coma. ¿Cuáles eran las oraciones que se unían
así, pues precisamente las yuxtapuestas porque tienen un signo de puntuación, no requirió un nexo coordinante. 2. Podemos volar por avión o pasear por tren. Son dos oraciones o dos proposiciones. Sí, podemos volar por avión, pasear por tren. ¿Sí? En este caso, las oraciones están unidas a través de un nexo coordinante que es O. 3. Dime con quién andas. Vamos a identificar los verbos aquí. Dime y andas. ¿Quién depende de quién? Tú dime con quién tú andas. Ok, dime con quién andas. Es subordinante. ¿Dónde está primeramente este nexo subordinante? Es con. Tú dime es la oración principal. Pero tú dime qué. ¿Con quién andas? No, oración subordinante. 4. Te diré quién eres. Yo te diré quién tú eres o quién eres tú. ¿Sí? Tenemos dos sujetos diferentes en esta ocasión. El verbo es dime y eres. Entonces tenemos otra vez el mismo caso de subordinante. Yo te diré, oración principal, quién eres, oración subordinante. ¿Sí? La siguiente dice, no quiero sopas ni se me antojan los mariscos. Yo no quiero sopas ni se me antojan los mariscos. ¿Son dos oraciones separadas? Sí. Entonces encontramos aquí que la primera oración es no quiero sopas, la siguiente ni se me antojan los mariscos. En este caso, la oración coordinante es ni, sin embargo, sí forma parte de esta segunda oración. ¿Sí? La siguiente es me iré para que puedas descansar. Yo me iré para que tú puedas descansar. Tenemos dos sujetos diferentes y dos verbos diferentes también. Yo me iré para que tú puedas descansar. ¿Por qué yo me iré? Para que tú puedas descansar. Entonces la oración principal, ¿cuál sería? Yo me iré. ¿Para qué me iré? Para que puedas descansar. La oración subordinante sería para que puedas descansar o que puedas descansar. ¿Tiene sentido? No. Necesita estar relacionada con la oración principal que dice yo me iré. El 7. Léelo, estúdialo, memorízalo, recítalo. ¿Están separadas a través de signos de puntuación? Sí, es yuxtapuesta. 8. Pintó la casa y arregló el patio. ¿Quién pintó la casa? ¿Quién arregló el patio? Podría ser la tercera persona del singular, él o ella. Es una oración coordinada, ¿por qué? Pintó la casa, arregló el patio. Son dos oraciones independientes que se están uniendo a través de un nexo coordinante y es I. 9. ¿Recogerás el perro que encontramos? Podríamos simplemente resumir esta oración en recogerás el perro, pero hay algo más que se está diciendo. ¿Qué encontramos? Esta segunda oración. O sea, no solamente recogerás tú el perro, sino que también encontramos ese mismo perro. Entonces es una oración compuesta. ¿Y por qué subordinada? Porque la segunda oración es la oración que está dependiendo de la primera. ¿Tú recogerás el perro? Sí, ¿qué perro? ¿Qué encontramos? Tendría sentido que dijéramos solamente ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos qué? Ah, el perro. ¿Y qué harás con ese perro? ¿Lo recogerás? Bien, es una oración subordinada. 10. Me imagino que ya estudiaste para el examen del maestro... Perdón, me imagino que ya estudiaste para el examen de español con el maestro Isaac. ¿Cuál es la oración subordinada aquí? Que ya estudiaste para el examen de español con el maestro Isaac. ¿Cuál es la oración principal? Me imagino. ¿Cuál es el nexo subordinante? ¿Qué? La 11. Oración yuxtapuesta, ya te lo dije. Todos lo saben. Igual que el primer ejemplo, hay una división a través de un signo de puntuación muy claro. Bien, si tienes alguna duda más, no dudes en escribirme y yo aquí te estaré respondiendo tus dudas y preguntas. También nos podemos ver a través de cualquiera de nuestras plataformas que tenemos disponibles para la clase y pues fue un gusto para mí haber dado este video. Nos vemos pronto.